¿Alguna vez te has preguntado si el cristianismo que conocemos hoy es el mismo que vivieron los primeros seguidores de Jesús? ¿O si en algún momento de la historia fue adaptado por decisiones humanas bajo presión política? En el año 325, mientras el Imperio Romano intentaba mantenerse en pie, el emperador Constantino reunió a cientos de obispos en la ciudad de Nicea. El objetivo: definir quién era Jesús. Lo que comenzó como un debate teológico se convirtió en un evento que marcaría para siempre el rumbo de la fe cristiana. Allí nacieron el credo, la idea de ortodoxia y también las dudas. ¿Fue todo revelación divina o parte de una estrategia imperial? En este video vamos a descubrir cómo el Concilio de Nicea transformó la fe, institucionalizó la doctrina y por qué sus decisiones todavía afectan lo que millones creen hoy. Si pensabas que conocías la historia del cristianismo, prepárate para verla con otros ojos. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder contenidos que revelan la verdad detrás de la fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Tu participación fortalece esta comunidad. Imagina vivir en una época en la que creer en Jesucristo no era un derecho, sino un riesgo mortal. No había iglesias visibles ni campanas que anunciaran el culto. Los cristianos se reunían en la clandestinidad, catacumbas, casas privadas, cuevas, no por misticismo, sino por supervivencia. El Imperio Romano, con su culto al emperador y su panteón de dioses, no podía tolerar una fe que proclamara a un solo Señor, Efesios 4:5, y que negara a adorar a César como divino. Aquellos primeros discípulos de Jesús eran vistos como fanáticos, herejes, enemigos del orden, y sin embargo, nada los detenía. La fe en el Hijo de Dios se expandía de boca en boca, de corazón en corazón. Era más poderosa que el miedo, más firme que las espadas, más viva que las propias amenazas de muerte. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia vivió en carne viva lo que Jesús había advertido: seréis odiados por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Las persecuciones, aunque no constantes en todo el imperio, eran brutales cuando se desataban. Bajo emperadores como Nerón, Decio o Diocleciano, miles fueron asesinados por no negar a Cristo. Pero algo sobrenatural sucedía. Cuanto más intentaban apagar la llama del Evangelio, más se propagaba. Los mártires no morían con gritos de odio, sino cantando himnos, perdonando a sus verdugos, sembrando el asombro entre los mismos espectadores. La sangre cristiana se convirtió en semilla de una iglesia que no dejaba de crecer, impulsada por la esperanza de la vida eterna y el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, todo daría un giro inesperado con la llegada de un nombre que cambiaría la historia. Constantino, en el año 313 d.C., junto con su rival Licinio, firmó el famoso Edicto de Milán. Por primera vez, el cristianismo no solo era tolerado, era legal. Imagínate el impacto. Cristianos que habían vivido décadas escondidos ahora podían construir iglesias, enseñar públicamente, proclamar a Jesús sin temor. Fue un alivio colectivo. Muchos lo vieron como un milagro, y sin duda lo fue. Pero también trajo nuevos desafíos. Al cesar la persecución, surgieron las divisiones. Las diferencias teológicas que antes se mantenían en silencio por necesidad, ahora afloraban como brasas encendidas bajo las cenizas. Cada comunidad cristiana tenía sus prácticas, sus textos, sus énfasis doctrinales. Algunas celebraban la Pascua según el calendario judío, otras la festejaban de forma distinta. Unos reconocían ciertos escritos como sagrados, otros no. Había obispos que veían a Jesús como plenamente divino y eterno, mientras otros comenzaban a enseñar que había sido creado por el Padre. Este mosaico de ideas, que en tiempos de persecución era tolerado como parte de una iglesia aún en formación,
comenzó a ser percibido como una amenaza a la unidad. Y para un imperio que recién salía de guerras civiles, la fragmentación religiosa era un lujo que no podía permitirse. Era urgente definir qué creían realmente los cristianos. ¿Quién era Jesús? ¿Era Dios igual al Padre o una criatura exaltada? En Mindebset, ese contexto de transición, tensión y expectativa, surge la idea de convocar un concilio, una reunión general de obispos de todo el mundo cristiano. No una simple asamblea local, sino algo sin precedentes. El objetivo no era pequeño: establecer una doctrina común que definiera la esencia de la fe cristiana. Lo que estaba en juego no era solo una teoría teológica, sino la identidad misma de la Iglesia, su credibilidad, su unidad y, en cierto modo, su alma. El escenario estaba listo y las piezas comenzaban a moverse. Pero para entender el peso espiritual y político de esta decisión, necesitamos mirar de cerca al hombre que hizo posible ese momento, el emperador Constantino. Cuando se menciona el nombre de Constantino, muchos lo imaginan como el gran libertador de los cristianos, el emperador que con una sola firma terminó con siglos de sangre y oscuridad. Pero la verdad, como suele suceder en la historia sagrada, es mucho más compleja y reveladora. Según la tradición, en la víspera de la batalla del Puente Milvio, Constantino tuvo una visión. Una cruz luminosa apareció en el cielo con la inscripción «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. Fue entonces que ordenó marcar los escudos de sus soldados con el símbolo cristiano, y contra todo pronóstico, venció. Este evento ha sido contado 1 y 1000 veces. Pero la gran pregunta es, ¿fue una verdadera conversión del corazón o una jugada maestra de poder? Porque aunque Constantino legalizó el cristianismo, no abandonó de inmediato las costumbres paganas, siguió usando el título de Pontifex Maximus, el máximo sacerdote de la religión romana tradicional. Sus monedas aún mostraban a Sol Invictus, el dios solar. Participaba en rituales imperiales con símbolos que poco tenían que ver con el Evangelio, e incluso no recibió el bautismo hasta su lecho de muerte, una práctica común en la época, pero que deja una interrogante. ¿Qué tipo de cristiano era aquel que daba libertad a la Iglesia, pero aún coqueteaba con los dioses del imperio? Esta dualidad en su vida genera incomodidad, pero también nos revela algo importante. Dios puede usar hasta a los imperfectos para cumplir su plan. Así como usó a Ciro en el Antiguo Testamento, Isaías 45:1, usó a Constantino para abrir las puertas a una nueva era. Ahora bien, no podemos ignorar el papel de su madre, Helena, una mujer piadosa cuya fe ardía con fuego verdadero. Helena no solo influenció espiritualmente a su hijo, sino que emprendió una peregrinación sagrada a Tierra Santa, donde, según la tradición, encontró la cruz de Cristo. Imagina el impacto que tuvo esto en el joven emperador, rodeado de consejeros, generales y ambiciones. A través de su madre, el cristianismo dejó de ser solo una religión emergente y se volvió algo personal. Tal vez Constantino no comprendía la profundidad de la cruz, pero empezaba a sentir su peso. Y eso por sí solo ya era un milagro, porque Dios no busca perfección inmediata, busca corazones dispuestos a empezar el camino. Sin embargo, como todo ser humano, Constantino también cayó. Humano después del concilio de Nicea, ordenó la ejecución de su hijo Crispo y de su esposa Fausta, supuestamente por adulterio. Un acto brutal que parece chocar con todo lo que el cristianismo representa. ¿Cómo podía un hombre que protegía a los obispos ser capaz de tal violencia? Aquí se abre un misterio profundo sobre la naturaleza humana y la gracia de Dios. La Biblia está llena de hombres así. David, por ejemplo, fue un hombre según el corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Y sin embargo mandó matar a Urías. La historia de Constantino no es la de un santo perfecto,
sino la de un hombre usado por Dios a pesar de su oscuridad. Un recordatorio de que la redención no empieza en la pureza, empieza en la disposición. Así, cuando Constantino convocó el concilio de Nicea, no lo hizo solo como emperador, sino como alguien que buscaba, aunque a su manera, una unidad espiritual para su imperio. Una unidad que sirviera tanto a la estabilidad política como al propósito divino. Fue una movida estratégica, sin duda, pero estuvo también guiada por la providencia, muy probablemente, porque incluso cuando los motivos humanos están mezclados, Dios sigue obrando. Lo que estaba por comenzar en Nicea no sería solo un debate entre teólogos, sería una batalla espiritual por el alma del cristianismo. Y ahí, en medio del incienso, las túnicas y los pergaminos, surgiría una figura clave, un joven llamado Atanasio, cuya pasión cambiaría el rumbo de la fe. No tardó mucho en surgir la tormenta que amenazaría con partir en dos a la naciente Iglesia imperial. Todo comenzó en Alejandría, una ciudad donde el pensamiento y la fe chocaban como olas contra las rocas. Allí, un presbítero llamado Arrio empezó a enseñar algo que, a primera vista, parecía una sutileza teológica. Decía que Cristo no era eterno como el Padre, sino que había sido creado antes del tiempo. Una criatura perfecta, sí, pero no Dios en esencia. Su famosa frase, «Hubo un tiempo en que el Hijo no existía», sacudió las bases de la fe cristiana. Porque si Cristo no es Dios verdadero, entonces, ¿a quién adoramos? A una criatura. Y si estamos rindiendo culto a algo creado, ¿no caemos en idolatría? Para muchos, lo que Arrio proponía era una solución elegante al dilema de la Trinidad. Mantenía el monoteísmo estricto y al mismo tiempo otorgaba a Jesús un lugar de honra. Pero el joven diácono Atanasio, discípulo del obispo Alejandro, vio en esa enseñanza un peligro mortal para el alma del cristianismo. Si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces no puede salvarnos, porque solo Dios puede redimir lo eterno, y un ser creado, por perfecto que sea, no puede cargar con el peso del pecado del mundo. Atanasio, con apenas 27 años, alzó la voz con fuerza, no por orgullo, sino por celo santo. Y sus palabras, ardientes como el fuego de Elías, encendieron una batalla que duraría siglos. La división se propagó como fuego en un campo seco. Iglesias enteras se fracturaron. Obispos que antes compartían el pan en comunión, ahora se acusaban de herejía. Algunas comunidades apoyaban a Arrio, citando textos como Juan 14:28, «El Padre es mayor que yo». Otras defendían la igualdad eterna entre el Padre y el Hijo, basándose en Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno». El problema era que ambos bandos usaban las Escrituras. La diferencia estaba en la interpretación. Y aquí, querido oyente, hay una lección poderosa. No basta con citar la Biblia. Hay que entender su corazón, porque hasta el enemigo citó la Escritura cuando tentó a Jesús, Mateo 4:6, pero lo hizo con espíritu torcido. Constantino al principio vio este conflicto como una molestia menor. En una carta a Arrio y al obispo Alejandro, escribió que discutían cuestiones pequeñas e insignificantes, pero pronto comprendió que lo que estaba en juego no era solo una doctrina, era la unidad del imperio. La Iglesia, que se suponía debía ser el cemento espiritual del nuevo orden romano, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. El emperador necesitaba paz, no solo entre sus tropas, sino entre los pastores del rebaño de Cristo. Fue entonces cuando decidió hacer algo sin precedentes, reunir a todos los obispos del mundo conocido para zanjar el asunto de una vez por todas. Y así nació la idea del Concilio de Nicea. Pero antes de seguir, vale la pena detenernos un momento. ¿Cuántas veces hemos visto la Iglesia dividida por interpretaciones? ¿Cuántas veces el orgullo doctrinal ha prevalecido sobre la humildad del Evangelio? La controversia arriana no es solo historia antigua,
Es un espejo que nos recuerda que sin amor y verdad, incluso la fe más pura puede perder su rumbo, y que la unidad no se logra silenciando al otro, sino buscando juntos el rostro de Dios. Con este espíritu, los caminos del imperio comenzaron a llenarse de viajeros que se dirigían hacia una pequeña ciudad en Asia Menor, su destino, Nicea. Lo que allí ocurriría cambiaría la fe cristiana para siempre. Fue en la primavera del año 325 cuando las rutas del vasto imperio romano comenzaron a transformarse. No eran comerciantes ni soldados quienes llenaban los caminos. Eran hombres de fe, obispos, ancianos, teólogos. Venían de todos los rincones del mundo cristiano, desde las arenas ardientes de Egipto hasta las tierras heladas de Britania. Todos marchaban hacia un mismo destino, Nicea, una ciudad que, hasta tales entonces, había pasado desapercibida en la historia imperial, pero que estaba a punto de convertirse en la cuna de la ortodoxia. El emperador Constantino había hecho algo impensable: convocar a los líderes de la Iglesia para resolver, bajo su protección, la controversia que amenazaba con fracturar la unidad espiritual del imperio. La logística desplegada fue digna de un movimiento militar. Constantino puso a disposición el Cursus Publicus, el sistema oficial de correos y transporte del imperio, para facilitar el viaje de los obispos. Se ofrecieron carros, hospedajes, escoltas. Muchos de esos hombres eran ancianos, mutilados por persecuciones pasadas, marcados física y espiritualmente por décadas de sufrimiento. Verlos llegar, con ojos vacíos, manos quemadas, cuerpos lisiados, era presenciar una procesión de mártires vivientes. No venían a debatir por ambición, sino a defender lo que habían visto, oído y vivido en carne propia. Algunos portaban fragmentos de las Escrituras, otros simples túnicas, pero todos llevaban consigo un fuego inextinguible, el celo por la verdad de Cristo. La elección de Nicea como sede no fue casual. Cercana a Nicomedia, donde Constantino residía, permitía al emperador estar presente sin recorrer largas distancias. Además, su ubicación en Asia Menor facilitaba el acceso desde Oriente y Occidente. Era un gesto político, sí, pero también simbólico. El imperio se postraba ante la Iglesia, y la Iglesia se reunía para hablar con una sola voz. Lo más impresionante era que por primera vez en la historia, el aparato estatal se movilizaba no para perseguir a los cristianos, sino para protegerlos. Lo que antes eran mazmorras, ahora eran palacios abiertos. Lo que antes era castigo, ahora era apoyo imperial. Era como si el mundo se hubiese dado vuelta, una ironía divina que solo el cielo podía haber escrito. Pero había algo más profundo en juego. Aquella reunión no era solo una asamblea administrativa, era una escena espiritual cargada de tensión. Cada obispo representaba no solo una región, sino una comunidad de creyentes, muchas de ellas nacidas en el crisol del dolor. Las lenguas se mezclaban: griego, latín, siríaco, copto. Los acentos variaban, las tradiciones diferían, pero todos compartían una misión: definir con claridad y fe quién era Jesús, el hombre que había caminado sobre el agua, el que resucitó muertos, el que perdonó desde la cruz. ¿Era Dios o era una criatura glorificada? La pregunta no era teórica, era vital, porque de esa respuesta dependía la salvación misma. Así comenzaba el concilio, con túnicas gastadas y báculos simples, con cicatrices visibles y corazones encendidos. Más de 250 obispos se sentaron en un mismo lugar, bajo la mirada del emperador, pero sobre todo, bajo los ojos del cielo. La historia, hasta ese momento, fragmentada por persecuciones y regiones, se unía por primera vez en un solo acto de discernimiento espiritual. Lo que vendría a continuación no serían simplemente discursos, serían batallas de convicciones,
donde la verdad no se votaría por mayoría, sino que sería proclamada con lágrimas, oración y fuego. Y entre ellos, algunos nombres empezarían a brillar como antorchas en la noche. Al entrar en la gran sala del Palacio Imperial de Nicea, lo primero que se percibía no era el lujo, sino el peso de la historia. Sentados lado a lado estaban hombres que no solo predicaban el Evangelio, sino que lo habían vivido en carne viva. Algunos no tenían un ojo, otros caminaban con dificultad. Uno que otro había perdido los dedos o cargaba cicatrices de quemaduras, pero ninguno se quejaba. Cada herida era un trofeo de fidelidad. Obispos como Pafnucio de Egipto, Pablo de Neo Cesarea y tantos otros eran llamados confesores no por títulos honoríficos, sino porque habían confesado a Cristo ante verdugos y no se habían negado. Su sola presencia infundía respeto. Cuando uno de ellos tomaba la palabra, hasta los teólogos más brillantes guardaban silencio. El ambiente era, a la vez, solemne y tenso. Este no era un debate académico, era una lucha por la verdad, donde el alma de la fe cristiana estaba en juego. Los defensores de la plena divinidad de Cristo, como Atanasio, estaban dispuestos en todo para preservar lo que habían recibido de los apóstoles. Otros, como Eusebio de Nicomedia, trataban de suavizar la doctrina para que encajara mejor en una lógica más filosófica. Las discusiones no eran suaves, se gritaba, se lloraba, se acusaba. Palabras como hereje, blasfemo y anticristo se lanzaban con la intensidad de dardos ardientes. Según la tradición, hasta se dice que San Nicolás de Bari, sí, el mismo que inspiraría a Santa Claus, abofeteó a Arrio en un momento de indignación santa. Leyenda o realidad, quizás, pero el mensaje es claro. La fe no se discutía con indiferencia, se defendía con el corazón en llamas, y en medio de todo, el joven Atanasio destacaba. Solo un diácono, sin derecho a voto, pero con una lengua afilada y un espíritu indomable. Su defensa de la eternidad de Cristo no era fría, era apasionada, bíblica, ardiente. Citaba textos como Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y los aplicaba con una claridad que desarmaba argumentos. No hablaba para ganar debates, hablaba para preservar la verdad que salva. La idea de que el Hijo era de la misma esencia del Padre, no creado ni subordinado, sino eterno y consustancial, era su estandarte. Lo que muchos temían decir, él lo proclamaba con valentía, y con cada discurso, más obispos se alineaban a su visión. Constantino, aunque no era teólogo, se sentaba al fondo, vestido de púrpura, pero sin corona. Su presencia era más simbólica que doctrinal. Él no dictaba dogmas, pero presionaba por la unidad. Cuando los ánimos se elevaban demasiado, intervenía con palabras de reconciliación. Decía que los conflictos dentro de la Iglesia eran más graves que las guerras del imperio. A veces pedía compromisos, otras simplemente escuchaba. Pero su figura, imponente y vigilante, recordaba a todos que la Iglesia ya no caminaba sola. Caminaba con el respaldo del poder imperial. Y eso, aunque parecía una bendición, también generaba tensión. Podía mantenerse pura una fe que ahora se entrelazaba con la política. Pero lo más notable del ambiente en Nicea era el sentido de trascendencia. No era solo un evento humano, era un acto de discernimiento espiritual. Muchos ayunaban, oraban, buscaban la dirección de Dios antes de cada sesión, porque sabían que lo que allí decidieran repercutiría en generaciones futuras. La sala no estaba llena solo de hombres, estaba llena de historia, de espíritu, de expectación. Y mientras los debates se hacían más intensos, se acercaba el momento culminante: redactar una declaración que expresara sin ambigüedades quién es Jesucristo. Lo que nacería a continuación sería el Credo de Nicea.
un texto que se convertiría en columna vertebral de la fe cristiana. Y entonces, tras días de oraciones, lágrimas y disputas encendidas, llegó el momento que todos esperaban y temían: redactar una declaración de fe. Pero no una cualquiera. Era necesario un texto que expresara con precisión quién era Jesús, sin dejar lugar a dobles interpretaciones. Los debates se centraron en una palabra griega que marcaría la historia: homoousios, que significa de la misma sustancia, no similar, no parecido, no creado en un tiempo antes del tiempo, sino igual al Padre en esencia, eterno, divino, pleno. Así nacía el credo de Nicea. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial, homoousios, al Padre. Palabra tras palabra, era una afirmación radical y hermosa del misterio cristológico. La reacción fue inmediata. Muchos firmaron el credo con reverencia y temblor. Otros lo hicieron presionados por la clara mayoría y por la presencia imperial, pero unos pocos se resistieron, entre ellos el propio Arrio. No podía aceptar una fórmula que contradecía sus enseñanzas. Por eso fue excomulgado y enviado al exilio, junto con sus seguidores más cercanos. Sus escritos fueron condenados, confiscados, quemados en plazas públicas. Por primera vez en la historia, el poder del Estado se usaba para proteger no una religión cualquiera, sino una definición específica de la fe cristiana. La Iglesia, que había sido perseguida por siglos, ahora tenía el poder de perseguir. Una paradoja inquietante que muchos líderes espirituales sintieron con dolor. Porque sí, aunque la formulación del credo fue un triunfo de la ortodoxia, también marcó el nacimiento de un fenómeno nuevo: la censura religiosa oficial. Ya no se trataba solo de proclamar el Evangelio, sino de controlar cómo debía ser entendido. Pafnucio de Tebas, uno de los obispos más respetados, dijo en voz baja: las cadenas de un confesor no deben convertirse en los grilletes de un hereje. Esas palabras humildes y sabias resuenan aún hoy, porque nos recuerdan que la verdad no debe imponerse por la fuerza, sino revelarse con luz, y que el mismo celo que defendía a Cristo debía ir acompañado de la misericordia de Cristo. La batalla por la doctrina había sido ganada, pero la lucha por el espíritu del Evangelio apenas comenzaba. No fue solo Arrio quien cayó. El concilio también definió otras prácticas que marcaban el inicio de una nueva etapa. Se fijó que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, desligándola del calendario judío. Se promulgaron 20 cánones que regulaban la disciplina eclesiástica, la ordenación, el celibato, la moral del clero. Era el paso definitivo de una fe perseguida a una institución estructurada. Lo que antes era fluido y espontáneo comenzaba a ordenarse bajo reglas. ¿Era esto malo? No necesariamente, pero sí implicaba una transición profunda. La Iglesia, al asumir forma, también asumía responsabilidad. Y así, el credo de Nicea se convirtió en la voz unificada de una Iglesia que por primera vez hablaba como una. Desde entonces, cada vez que un cristiano recita Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, está repitiendo las palabras nacidas en ese concilio. Quizás sin saberlo, millones de fieles participan de una herencia milenaria, pero esa herencia, para ser viva, debe ser comprendida, porque no basta con decir que creemos. Hay que saber en qué creemos y por qué. Y con esa convicción, los obispos dejaron Nicea, pensando que la paz finalmente había llegado, pero estaban equivocados, porque el espíritu del arrianismo no había muerto, solo estaba aguardando su regreso. Aunque la formulación del credo fue el corazón del concilio, no fue la única decisión tomada.
Nicea también buscó ordenar la vida práctica de la Iglesia. Una de las más significativas fue la unificación de la fecha de la Pascua. Hasta entonces, muchas comunidades, especialmente en Asia Menor, celebraban la Pascua cristiana siguiendo el calendario judío, el 14 de Nisán. Otras lo hacían el domingo siguiente. Esta diversidad, que había sido tolerada en tiempos de persecución, ahora era vista como un obstáculo para la unidad. El concilio decretó que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera. Puede parecer una simple cuestión de calendario, pero era más profundo. Era una separación simbólica entre el cristianismo y sus raíces judías, una señal de identidad propia. Además, se emitieron 20 cánones, normas disciplinarias que estructuraban la vida interna de la Iglesia. Se prohibió la usura entre el clero. Se estableció el orden de precedencia entre sedes episcopales como Roma, Alejandría y Antioquía. Se reguló la conducta moral de los obispos y se rechazaron prácticas extremas, como la autocastración, que algunos ascetas practicaban de forma literal basados en Mateo 19:12. Estas medidas, lejos de ser burocráticas, apuntaban a algo mayor: consolidar la autoridad, preservar la santidad y guiar a una iglesia que estaba dejando de ser un movimiento marginal para transformarse en una institución universal. Nicea era en todo sentido el acto fundacional de una nueva era. Sin embargo, a lo largo de los siglos han surgido una serie de mitos en torno a Nicea, muchos de ellos repetidos sin base histórica. Uno de los más difundidos es que allí se votó qué evangelios debían entrar en la Biblia y que se eliminaron libros que hablaban, por ejemplo, de la reencarnación o de un Jesús meramente humano. Nada de eso es cierto. El canon bíblico no fue un tema tratado en el Concilio de Nicea. De hecho, ya había un consenso bastante amplio sobre los evangelios canónicos desde finales del siglo II. Escritores como Ireneo de León ya citaban los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como autoridad espiritual mucho antes del concilio. Los textos apócrifos que circulaban eran conocidos, pero nunca tuvieron respaldo amplio entre las iglesias más antiguas. Otro mito, alimentado por novelas como El Código da Vinci, sostiene que en Nicea se inventó la divinidad de Jesús, como si antes de 325 nadie lo considerara Dios. Pero basta con leer el Evangelio de Juan, escrito más de 2 siglos antes, para ver cómo se presenta a Cristo como el Verbo hecho carne. Juan 1:14. Padres de la Iglesia como Justino Mártir, Orígenes o Tertuliano ya hablaban de la divinidad del Hijo mucho antes de que Constantino naciera. Lo que Nicea hizo no fue crear la doctrina, sino definirla con claridad ante un desafío concreto. No fue una invención, fue una defensa. No fue una conspiración, fue un acto de discernimiento doctrinal. Desmontar estos mitos no es solo un ejercicio académico, es una tarea espiritual, porque la verdad no necesita adornos, pero sí necesita ser defendida con integridad. Y cuando entendemos lo que realmente sucedió en Nicea, nuestra fe se fortalece, porque no fue un concilio de hombres corruptos conspirando en la sombra, fue un momento en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, enfrentó su primera gran prueba doctrinal, y al hacerlo nos dejó un legado que, aunque imperfecto como toda obra humana, sigue siendo un faro en la historia del cristianismo. Pero la paz que se alcanzó fue más frágil de lo que muchos creían, porque mientras los libros arrianos ardían en las plazas, la doctrina que condenaban aún latía en los corazones de muchos. Una vez firmado el credo de Nicea, nada volvió a ser igual. Por primera vez en la historia, la Iglesia y el Estado caminaban de la mano, no como enemigos, sino como aliados estratégicos. Constantino
había vislumbrado en la fe cristiana no solo una verdad espiritual, sino una herramienta para unificar el imperio. Y lo consiguió. A partir de ese momento, la ortodoxia no solo era una cuestión de fe, era también una cuestión de Estado. Defender el credo niceno era defender la estabilidad del imperio. Cuestionarlo, en cambio, era casi una forma de traición civil. Esta alianza trajo beneficios evidentes: protección, recursos, expansión, pero también sembró una semilla peligrosa: la politización de la fe. El modelo que emergió de Nicea sería conocido siglos después como simbiosis bizantina. El emperador no solo protegía a la Iglesia, sino que también influía en sus decisiones doctrinales. Era visto como un 13º apóstol, un garante de la ortodoxia, un mediador entre el cielo y la tierra. En Occidente, este ideal tomó otra forma con la teoría de las 2 espadas, la autoridad espiritual del Papa y la autoridad temporal del emperador, colaborando, aunque no sin tensiones, en la guía del pueblo. Durante toda la Edad Media, esta estructura se convirtió en la base de la civilización cristiana europea, pero también dio lugar a abusos, cruzadas, inquisiciones y conflictos por el control del alma de los fieles. El concilio también marcó una nueva era en el uso del poder para imponer la verdad. Mientras antes la Iglesia sobrevivía con el testimonio, ahora empezaba a apoyarse en la autoridad del trono. ¿Y qué ocurre cuando la fe se convierte en institución? Comienza a establecer fronteras, a definir quién está dentro y quién está fuera, y con eso la exclusión, la censura, incluso la persecución interna. Lo que antes era un grupo unido por el amor a Cristo, ahora comenzaba a dividirse por definiciones dogmáticas. ¿Era necesario? Probablemente sí, pero no sin costo. La uniformidad doctrinal trajo estabilidad, pero también limitó la diversidad de pensamiento que había caracterizado a los primeros siglos. Por otro lado, esta nueva relación con el poder también trajo beneficios inesperados. La liturgia se organizó, la arquitectura sacra floreció, la teología se profundizó. Los concilios futuros, como los de Constantinopla, Éfeso o Calcedonia, fueron posibles porque Nicea había trazado el camino. El cristianismo dejó de ser un susurro entre catacumbas para convertirse en la voz que moldeaba imperios. La Biblia empezó a ser copiada en masa, traducida, comentada. El calendario litúrgico se estabilizó. La educación cristiana floreció. Pero con ello también surgió una nueva pregunta. ¿La Iglesia seguía siendo fiel a su maestro pobre y crucificado? ¿O estaba comenzando a parecerse demasiado a los imperios de este mundo? Así, lo que nació en Nicea como un intento sincero de defender la fe, también desató un proceso complejo, lleno de luces y sombras. La unidad lograda tuvo un precio, y aunque muchos vieron en ese momento una victoria espiritual, otros comenzaron a preguntarse si la pureza del Evangelio podía mantenerse intacta en medio de tanta estructura. La tensión entre fidelidad y poder, entre espíritu y forma, entre gracia y ley, seguiría marcando el camino del cristianismo por los siglos. Y mientras el imperio celebraba la victoria del credo, el arrianismo, lejos de morir, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo sorprendente. Aunque el concilio de Nicea había proclamado con firmeza que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, el arrianismo no desapareció. Lejos de eso, resurgió con fuerza apenas unos años después. En el 327 d.C., Arrio fue autorizado a regresar del exilio tras presentar una confesión de fe ambigua, lo suficientemente vaga para satisfacer al emperador. Su aliado, Eusebio de Nicomedia, también fue restituido. Y en un giro irónico que solo la historia sagrada puede producir, este mismo Eusebio, partidario del arrianismo, fue quien bautizó a Constantino en su lecho de muerte. El hombre que presidió el concilio que condenó a Arrio murió bajo el agua bendita de un obispo arriano.
Un hecho que nos recuerda que la historia de la Iglesia no se escribe en línea recta, sino en espirales llenas de tensión. La política imperial también cambió. Con la muerte de Constantino, su hijo Constancio II, simpatizante del arrianismo, ascendió al poder. Durante su reinado, la facción arriana recuperó fuerza, influencia eclesiástica y apoyo estatal. Atanasio, el gran defensor del credo de Nicea, fue exiliado 5 veces. Pasó más de 17 años lejos de su sede en Alejandría. Era como si la victoria de la ortodoxia hubiese sido revertida por completo. En varias regiones del imperio, los arrianos convocaban sus propios concilios, redactaban sus propios credos y dominaban la vida eclesiástica. San Jerónimo, siglos después, lamentaría: el mundo entero gimió y se asombró al descubrirse arriano. La verdad, al parecer, no siempre triunfa en el momento, pero nunca deja de obrar en el corazón del tiempo. Pero lo más impresionante es lo que sucedió más allá de las fronteras del Imperio Romano. Mientras en 1906, Roma, el arrianismo iba perdiendo terreno, entre los pueblos germánicos ganaba terreno fértil. Ulfilas, obispo de origen godo educado en Constantinopla, tradujo la Biblia al gótico, la primera lengua germánica con escritura propia, y evangelizó a su pueblo según la fe arriana. Con él, el arrianismo cruzó el Rin y el Danubio, llegando a vándalos, suevos, ostrogodos y visigodos. Estos pueblos, al invadir el imperio occidental, trajeron consigo un cristianismo distinto al de sus conquistados, uno que no afirmaba que Cristo era igual al Padre, sino un ser exaltado, subordinado, pero no eterno. Por primera vez, Europa quedó dividida no solo entre bárbaros y romanos, sino entre dos cristianismos opuestos. En lugares como Hispania y el norte de África, esta división religiosa entre élites arrianas y poblaciones católicas creó tensiones profundas. Gobernantes que no compartían la fe de su pueblo, obispos que debían moverse con cuidado, liturgias paralelas, credos distintos. Esta fractura impidió una integración efectiva entre gobernantes y gobernados, debilitando las estructuras heredadas de Roma. En cambio, los francos, que se convirtieron directamente al catolicismo bajo Clodoveo, lograron una fusión más armónica con sus súbditos galo-romanos. Este detalle, aparentemente menor, tuvo un impacto enorme. Ayudó a los francos a establecer el reino más duradero de la Europa postromana. El arrianismo, sin saberlo, estaba sembrando su propia ruina. Finalmente, la herejía arriana fue desapareciendo lentamente. Los visigodos se convirtieron al catolicismo en el 587 bajo el rey Recaredo. Los lombardos lo hicieron más tarde, influenciados por la reina Teodolinda. Solo en lugares muy remotos, como en Crimea, algunos grupos godos siguieron profesando el arrianismo hasta el siglo IX. Pero su mayor legado no fue doctrinal, fue lo que obligó a la Iglesia a definir, matizar, depurar su enseñanza sobre Cristo, porque a veces los errores también educan, y la controversia arriana forzó a los teólogos a profundizar como nunca antes en el misterio de la encarnación. Así, aunque derrotada, esta herejía dejó un eco duradero en la historia de la teología y preparó el terreno para el desarrollo final del credo que, hasta hoy, une a cristianos de todas las lenguas y culturas. Cuando los obispos abandonaron Nicea aquel verano, del año 325, tal vez no sabían que acababan de escribir uno de los capítulos más determinantes de la historia humana. Lo que allí se declaró no fue solo un dogma, sino una identidad. Ser cristiano significaría desde entonces creer que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Ese credo, refinado décadas después en Constantinopla, en el año 381, sigue siendo proclamado hasta hoy por católicos, ortodoxos, anglicanos y muchas iglesias protestantes. Es recitado en miles de liturgias dominicales, orado en voz alta o en silencio por millones de creyentes.
Pero lo más impactante es que la mayoría no sabe que cada palabra fue elegida con sudor, lágrimas y riesgo de vida. Nicea no fue teoría, fue guerra espiritual. El impacto del concilio trascendió la teología, influenció el arte, la arquitectura, la música y el calendario cristiano. En las iglesias orientales, los himnos cantan luz de luz, Dios verdadero, frases tomadas directamente del credo. En la arquitectura bizantina, la figura de Cristo Pantocrátor domina las cúpulas como afirmación visual de su divinidad absoluta. La Pascua, celebrada según la regla definida en Nicea, aún estructura el calendario litúrgico de buena parte del mundo cristiano. Incluso conceptos filosóficos como la esencia, la sustancia y la naturaleza, tan usados en debates modernos sobre identidad, tienen raíces en los términos griegos pulidos en aquellos días de discusión conciliar. El concilio dejó de ser solo un evento eclesial para convertirse en cimiento cultural de la civilización occidental. Políticamente, el modelo inaugurado en Nicea de colaboración entre Iglesia y Estado marcó a fuego la historia de Europa. Desde el Imperio Bizantino hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, desde Carlomagno hasta el Vaticano moderno, la idea de que el poder civil debía proteger la fe y que la Iglesia debía orientar la moral pública se volvió parte del imaginario cristiano. Incluso cuando surgieron movimientos que defendieron la separación entre Iglesia y Estado, lo hicieron como reacción directa a ese modelo constantiniano. Nicea, sin quererlo, puso en marcha un paradigma que siglos después generaría tanto catedrales como cruzadas, tanto universidades como inquisiciones. Una espada de doble filo que aún hoy sigue cortando fino en la conciencia colectiva. Pero quizás el mayor legado de Nicea es espiritual, porque nos obliga a preguntar quién es realmente Jesús, no como fórmula aprendida, sino como revelación vivida. ¿Es para ti un maestro moral o el Hijo eterno del Padre? ¿Es una inspiración o el Señor resucitado? Esta pregunta sigue siendo el corazón del cristianismo y no puede responderse solo con la boca, sino con la vida. Como dijo Jesús en Mateo 16:15, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El concilio respondió con palabras precisas, pero cada generación debe responder con fidelidad renovada. El credo de Nicea no es un museo de frases antiguas, es un espejo donde nos miramos y una llama que nos impulsa a seguir creyendo, proclamando y viviendo la verdad del Verbo encarnado. Así, al contemplar el lago Ascanius, donde aún se reflejan los muros de la antigua Nicea, uno no puede evitar pensar cómo un debate sobre la naturaleza de Cristo cambió el curso de imperios, definió culturas y transformó la espiritualidad de millones, porque lo que allí sucedió no fue solo historia, fue eternidad tocando el tiempo. Y si aún hoy repetimos esas palabras con fe, engendrado, no creado, consustancial al Padre, es porque el eco de ese concilio aún resuena en el alma de cada creyente que, en medio de un mundo fragmentado, sigue buscando a Dios con todo su corazón. El concilio de Nicea cambió el rumbo del cristianismo para siempre. Lo que comenzó como un movimiento espiritual, guiado por la fe y el testimonio de mártires, se transformó en una estructura doctrinal sostenida por el poder imperial. Las decisiones tomadas en aquellos días siguen marcando la forma en que millones se relacionan con Dios, aún sin saberlo. Y eso nos deja una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Estamos viviendo una fe revelada o una fe construida? ¿Qué parte de nuestra creencia viene realmente del Evangelio? ¿Y qué parte heredamos sin cuestionar? Queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que el cristianismo, tal como lo conocemos hoy, refleja fielmente lo que Jesús enseñó o fue modificado en el camino?
Escribe en los comentarios y comparte tu punto de vista. Esta conversación es parte del despertar espiritual que tantos están buscando. Y si este contenido te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesita ver esto hoy. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde está llegando esta comunidad que busca la verdad con sinceridad.